Los cárteles, ¿qué son? ¿Qué poder tienen realmente en México? El poder pues, en su comunidad son los que Son hacen, todo. ¿Son los que mandan? en algunas partes sí. Cuando llegó lo del COVID, los que estaban diciendo que la gente tenía que traer máscaras de COVID eran los narcos en algunas comunidades, no el gobierno. Los que estaban sacando víveres para las personas que no podían trabajar eran los narcos, no el gobierno. Eh, ¿Qué se están cárteles son como, los fuertes a día de hoy en México? ¿Cuáles son? Ujú. Hay varios pequeños, hay varios grandes, el Ozeta, el cartel del Noroeste, Familia Michoacana, los carteles unidos, que son básicamente lo que queda de los demás carteles tratando de defenderse contra los de nueva generación. Pero hay dos claves. Lo que queda históricamente del cartel de Sinaloa, el cual está ahorita siendo desmantelado de cierta manera por no tanto, no nomás las fuerzas federales que están como tratando de podar ese árbol y arrestando a miembros claves que ellos consideran como que están fuera de los intereses nacionales. Y el cartel de Jalisco Nueva Generación, ¿no? Estos dos carteles son los que dan de qué preocuparse, no nomás a México, sino a Estados Unidos. El Ujú. cartel de Sinaloa, cuando empezó a asumir control de la distribución de narcóticos en Estados Unidos durante los finales de los 90, principios de los 2000, experimentó una baja en la violencia de pandillas en Estados Unidos. Y esto es porque los representantes del cartel en Estados Unidos querían que... Traquis, está haciendo ruido ese vato. Algo que los americanos nunca van a querer admitir, que el cartel de Sinaloa es responsable casi de manera directa de la baja de violencia en temas de pandillas en sus ciudades, Ujú. ¿no? Ahora, el miedo que ellos tienen ahorita es que esa estabilidad desaparezca, porque ahorita ya el cartel de Jalisco de Nueva Generación está subiendo y ya está en Estados Unidos también. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no nomás hay un predador Apex en control de todo el mercado y ya hay dos? La violencia que tú ves en las calles en México la vas a ver ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos. Y ya ha ocurrido. Yo te digo, si digo, hey, delincuentes vistiéndose de agentes federales y secuestrando a gente en sus casas y luego desapareciéndolas en ácido. La mayoría de la gente va a decir, esto pasó en México. Ujú. Eso pasó hace más de 10 años en California, En ¿no? California. En California. Ujú. Busquen el tema de los el sheriff de ciertos condados en California siendo balaceados por grupos delincuenciales. Ujú. Eh, eh, los americanos vieron que todo el dinero que se está acumulando de la venta de marihuana en lugares como Colorado puede ser un problema de seguridad, entonces empezaron a dejar que depositen ese dinero. Ujú. ¿Hicieron los narcos? Pues hay que meter nuestra feria también, hay que meter la feria también con ellos, ¿no? Entonces, Claro. el gobierno federal está lavando el dinero a los narcos ahorita, Wow. americanos. Wow. Eh, Legalizan la marihuana en California y los que se hicieron millonarios son los que estaban creciendo la marihuana de manera ilegal. Ujú. ¿Y quiénes eran ellos? Muchos de ellos eran narcos. Eran carteles que ya estaban en la industria ilegal de la marihuana y estaban plantando esa marihuana en tierras federales, en parques nacionales de los americanos. Entonces, es la percepción de que esto es un problema mexicano, es erróneo, erróneo. Es un problema que se origina en Estados Unidos, se va a México, se hace peor y se está regresando ahorita, es un ciclo.